¿Qué tal, amigas y amigos? Les saluda nuevamente el Moreno PF y hoy tengo el gran placer de entrevistar al escritor y cronista señor Samuel López de Punta Cardón. Señor Samuel López, un placer, gracias por recibirme aquí en su casa. Cuéntenos, ¿quién es el señor Samuel López para las personas que nos están viendo aquí el día de hoy? Muchas gracias, amigo, por tu oportunidad de llegar hasta mi hogar acá para hacerme esta pequeña entrevista. Gracias a usted. Bueno, puedo decirte que soy nativo de Punta Cardón. Nací en La Botija, desaparecido barrio, filtraciones petroleras de la compañía Shell de Venezuela. Em, Mi vida, bueno, transcurrió normalmente. Ese sector fue nuestra cuna, en nuestra escuela, nuestra madre, y allí nos formamos y adquirimos todo lo bueno de la vida. Posteriormente, cuando nosotros nos instalamos acá en el sector La Candelaria, hace ya más de 57 años, por ahí por el año de 1987, 88, precisamente me inspiré en el libro Aquella Paraguana. Ese fue su primer libro. Sí, Me cuenta. Me sí. dicen que hay otro libro también, aparte de ese, pero eso lo vamos a desarrollar en No, el no, otro, en otro espacio. cuando, Háblame de ese cuando primer libro. yo leí por primera vez el libro Aquella Paraguaná, quedé muy impactado con eso. Pero posteriormente me dije, si a Libre Martínez le escribió a Cariduana, le escribió a Paraguaná, y hay otras personas que están escribiendo también, ¿por qué no puedo hacerlo yo para mi pueblo natal? Una pregunta, y disculpe que lo interrumpa. Antes de usted tener esa capacidad de ser cronista y escritor, ¿a qué se dedicaba? Yo trabajé durante 21 años en empresas que le prestaban servicios a la compañía Shell de Venezuela. O sea, trabajaba en el sector petrolero. Correcto, correcto. Y posteriormente a eso tomó la decisión de dedicarse a lo que es la escritura como tal. Eso es correcto, sí. ¿Eso más o menos fue en qué año? En el año 1987, En el 87, sí. wow. Allí empecé entonces a buscar la historia de Punta Cardón, y eso me llevó mucho tiempo, porque tenía que buscar información, armar y todo eso, hasta que en el 2002 logré, bajo el auspicio de la alcaldía y de la sala de cronistas de municipio Cariduana, editar el primer libro que se llamó Semblanzas de mi pueblo. Semblanza de mi pueblo. Sí, ese libro fue un éxito total, porque ya a los 3 meses ya no había, Se había agotado. exactamente, se imprimieron 1000 libros, pero eso no alcanzó. O sea, no esperaba que se fuera a vender tan todo en el mismo tiempo. O Sí, sea sí, que pudo haber chance de reimprimir y volverse a vender, pero el tiempo se sí, agotó, no, no, supongo yo. lógico, entonces, y tampoco había los recursos, porque yo personalmente no podía hacerlo. Ahora cuénteme, para darle una pausa ahí a esta parte del primer libro. Usted que vivió en La Botija, ¿cuántas calles tenía La Botija? Mira, la botija tenía, exactamente no te voy a dar la cantidad, pero si Las era, que usted se recuerde. teníamos la Falcón, que era la principal, parte de la Andrés Bello, la Manaure, Ampie, Guaycaipuro, Vargas, em, no, Zamora no, Vargas, Pero eh, esas calles eran en línea recta hacia la refinería o sí, bajaban. sí, unas bajaban y otras eran en línea recta. Ok. Nómbreme algunos sitios comerciales, locales comerciales que habían allí en La Botija Vieja. Bueno, en la Botija Vieja principalmente había la ferretería Brett, Ok. empezó allí. Es la misma que estaba allí, la misma familia, con la diferencia que La, estaba allá en La Botija. exactamente. Había una
una casa de víveres de tela que era del finado León Brecht. Okay, Esas eran, familiar de ellos. sí, esas eran casas comerciales que habían aquí. Ahora, le voy a decir que habían 23 bares. 23 bares, wow. Nómbreme esos 23 bares, a ver cuál se acuerda usted. Pero me lo va a nombrar en el siguiente segmento antes de que termine esta parte. Vamos para culminar, nómbreme otro sitio comercial, aparte de los bares. Bueno, lo que me recuerdo, eso era exactamente comerciales que me recuerdo de eso. Ok, perfecto. Ahora sí, nómbreme esta cantidad de los 23 bares que tenía exactamente la botija. Bueno, mira, había La Terracita, John Bar, Monte Carlo, Ceni, Salón Coreano, Wow. Bar Marino, Nueva York, Candileja. O sea, eran puras ciudades del mundo en la botija. Sí. Bar Oleaje, Bar Priclá, bueno, y así por la cantidad. Y aparte de Taguarita, que siempre vendía, y todos tenían una excelente clientela. Todos tenían buenos clientes. Sí. Doctor, ¿qué cree usted, qué diría usted si, supongamos, si a la botija no la fueran removido por el auge del desarrollo petrolero aquí en la ciudad de Punto Fijo, ¿qué cree usted cómo sería Punta Cardón hoy en día? Mire, yo siempre he creído y me he hecho esa misma pregunta muchísimas veces. ¿Qué sería de la botija si no hubiesen existido esas filtraciones de petróleo? A lo mejor estuviésemos todavía ahí. Eso no lo podemos decir. Solamente Dios lo pudo hacer. Porque ahí ya no se podía vivir. Porque las filtraciones de petróleo eran un desastre. Cuando usted dice las filtraciones de petróleo, ¿era que traían el petróleo para refinarlo allí o era que había petróleo? No, allí nunca existió petróleo. El, Para petro- el aclarar. pe- el petróleo se derramaba de la refinería. Ok, Sí, entiendo. sí. Era la práctica de la refinación era muy rudimentaria, digámoslo así. No te diría que se podría utilizar esa palabra, pero no sé qué pasó. Si era que ellos querían que el barrio desapareciera para ampliar sus O instalaciones. sea, la doble intención. Eso, Es una posibilidad. Las sí, sí, combinaciones siempre sí, existen sí, sí. cuando hay mucho dinero de por medio. Sí, porque después que la botija desaparece, allí no aparecieron más Filtraciones. filtraciones de petróleo. Es un punto bueno a partir de allí para un Aclara- buen a- debate, aclararlo bien. y hacer una buena aclaración, un buen debate. En este nuevo segmento que vamos a hablar de los gobernantes que existieron en esa época cuando usted estaba en la botija. Vamos para allá. ¿Algún gobernante que se recuerde usted de esa época que usted diga, mira, esta persona influyó en nuestra comunidad o en las comunidades adyacentes de aquí de Punta Cardón y las zonas más cercanas? Mira, yo voy a decirte algo, ¿no? Y es que mucha gente lo ignora. Cuando el 18 de octubre de 1945 se da el golpe contra Gallego, la población de Punta Cardón salieron hacia Caridubana, porque a Punta Cardón le habían quitado el municipio en el año 28. Y ellos fueron un grupo de como de 12 personas a buscar los registros del municipio y traerlos de nuevo a Punta Cardón. Y aquí, una vez instalados, se nombra por primera vez el alcalde del municipio, la primera figura de alcalde, que recayó en Eulogio Yoyo Galicia. Eulogio Yoyo Galicia, El papá de Carmencita Galicia, la reina del pueblo. el papá de la señora Carmen Galicia. No, Eso también es muy importante buscar. sí, sí. Otra Y pregunta. después aparecieron otros personajes, pero sobre todo te voy a nombrar a alguien que dejó huellas en